Tibos Android A311D2. ¿Es gratis? Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Qt YouTube. Estuvimos hablando de los procesadores S905X3, S905X4, que son la mayoría de los TVOs con certificado. Después pasamos al S922X, que es el Billing GT King, y el X96X9. Después pasamos al S922XJ, que es el Hugos AM6B Plus, ¿vale? Después el Billing GT King Pro con el S922XH. Después pasamos al Tegra X1, que es el Nvidia Shield Pro, ¿vale? Que desde 2019 sigue siendo uno de los TVOs más potentes con certificados. Después pasamos y hablaremos del Hugos AM8 Pro. Y hoy vamos a hablar del Android A311D2 del King 2. El Android A311D2 es superior al S928XJ, sí y no, ¿vale? Ahora veremos las características de ambos y hoy nos vamos a centrar en las estadísticas de lo que nos va a dar al entrar en Kodi y lo que es Wi-Fi del A300D2 a través del King 2, pero nos vamos a centrar también sobre el papel lo que son en las características de lo que es el TV Boss, diferencias entre King 2 y el Hugos AM8 Pro, ¿vale? Vamos a meter, ya que estamos aquí, directamente en los procesadores, lo que es el Android S928XJ y el Android A311D2, ¿vale? Y a ver qué nos sale de cuál es mejor sobre el papel. Después ya veremos lo que tardan haciéndolo de siempre, entrar en Kodi y en diferentes addons para ver lo que tarda uno y lo que tarda otro. Vale, vamos a ver lo que nos sale, las diferencias. Aquí tenemos ambos procesadores. Vale, muy bien. Y aquí ya nos va diciendo que el S928XJ es a 64 bits y eso es mentira, ¿vale? El único que va a 64 bits es el Android A311D2 del King 2, ¿vale? Habéis visto que tiene un A55 y un A76, mientras que este tiene lo que son procesadores A73 y A53. La diferencia es que tiene 4 procesadores A73, mientras que el Android S928XJ tiene un procesador A76, ¿vale? Mirad lo que es la frecuencia de un procesador a otro. Uno va a 1,9, el otro va a 2,0, uno va a 2,02 y el otro va a 2,3. Se supone que es mucho más rápido y más fluido el King 2, ¿vale? Como veis, tiene 4 procesadores A53 a 2 GHz, mientras que este tiene, el Hugos, un procesador a 1,9 GHz y 4 A55 a 2,02, mientras que este, lo que es multinúcleos, tiene una 4A73 a 2,3 GHz. De RAM, tiene capacidad hasta 16 GB de RAM, lo que es el King 2, mientras que este es 8 GB de RAM. 8 GB de RAM desperdiciadas al no poder ir a 64 bits, lo cual es una pérdida. Después tenemos 54,4 flops, es superior el King 2. En realidad en casi todo es superior el King 2, excepto por ejemplo que con el Hugos AM8 Pro podemos ver lo que es 8K 60 FPS, mientras que el King 2 solo a 4K a 60 FPS. Pero bueno, pocos televisores tienen la gente que funcione a 8K. Pero bueno, así vamos viendo lo que es la diferencia. Y por puntos, aquí hemos visto que es superior el King 2 sobre el papel, ¿vale? Después especificaremos más cuando lo veamos y haremos una final de cuál es el mejor TV Boss del año 2024 en lo que es TV Boss, ¿vale? No me meto ni en mini PCs, ni en tablets, ni en mutaciones como son el
CADAS Edge 2 o el Orange Pi 5, ¿vale? Esos son otro nivel, otro estilo y más caros. Aquí ves lo que os pone que mientras que uno es una tarjeta gráfica de alta gama de 16 GB de RAM, ASS 512, un disco duro de 1 TB, ¿vale? El otro, el A312, tiene una mayor cantidad de núcleos, mientras que el Alloy S928XJ fue diseñado anteriormente. El turbo, la frecuencia de turbo del Alloy A311D2 es mucho mayor respecto a los otros TVBoss. Aquí, ¿qué tenemos? Pues lo que es evidente. En multinúcleos es muy superior el Billing GT King 2 y el Hugos en lo que es mononúcleo es superior el Hugos AM8 Pro, ¿vale? Como veis, ahí las cantidades se ve perfectamente que en multinúcleo, ¿qué es mejor? Pues para mi modo de ver es mejor mucho, que es bastante mejor que funcione en multinúcleo, para así no a la hora de abrir varias tareas, ¿vale? Si tú quieres abrir varias tareas, es mucho mejor que sea multinúcleo. Así que para mí sobre el papel es mucho más potente el King 2 que el Hugos AM8 Pro. Bueno, pasamos a hacer las comprobaciones. Pues antes de pasar a ver las comprobaciones de lo que nos da al entrar en código, aquí tenéis el King 2. El King 2 está ya a precios impagables, aparte de que no te da soporte billing, así que para mí sería un desperdicio lo que es comprar este aparato en estos momentos, ¿vale? No tener soporte de ningún tipo, aunque tengas un gran procesador. Y aparte, este bicho sale ardiendo, ¿vale? No disipa nada bien el calor, pero nada bien, es una bomba de relojería. Nada que ver con el Alloy S928 XJ del Hugos AM8 Pro, que viendo las características de antes, es como si yo prefiriera el King 2, pero después de ver las pruebas veremos que es muy importante el rendimiento. Cuando un TVBoss alcanza cierta temperatura, sea en el procesador que sea, TVBoss, teléfono, tablet, cuando alcanza una temperatura tan alta, entonces ese rendimiento baja, entonces esa estabilidad hace que el procesador sea malo, ¿vale? Porque al final no mantiene una constancia. Es importante que se disipe bien el calor de los procesadores. Al igual que hay procesadores de tablet muy malos, muy potentes pero muy malos, ya hablaremos en otra ocasión cuando terminemos con esto. Este es el otro, el X96X10, que simula a lo que es el Hugos AM8 Pro, ¿vale? Al principio salieron baratos, pero se han subido a la parra, son muy caros, y para ser caros yo me compraría un Hugos AM8 Pro, que aunque habéis visto ese precio ahí, realmente en la tienda, cuando te vas a pagarlo, se te quedan 160 y pico, con lo que es el descuento de AliExpress, se te queda en 150 euros el Hugos AM8 Pro. Y sabes que tienes soporte y tienes una garantía. Mientras que este es una imitación y no hay soporte. Después está otro que tiene la 311D2, pues el CADAS BIN 4, ¿vale? Estos son como... son diferentes, ¿vale? Yo no he tenido ninguno, ni el CADAS Y4, ni el CADAS BIN 4, ni el Orange Pi 5, ni el Raspberry Pi, ¿vale? Estos son como tarjetas, ¿vale? Son para probar, los tienes que... Realmente eres tú el que los tienes que formar, el poner, el saber, el tener. Y como no he tenido nunca ninguno en mis manos, no os podría ayudar en este sentido. Puede funcionar como mini PC y también como funciona con Android, también podéis funcionar como TVBoss. Así que esto es todo y ya pasamos a las comprobaciones en el siguiente episodio. ¿Otra vez tú? ¡Qué pesado, macho! ¡Dios, cállate ya!